nos encontrábamos por encima que no nos conocían mucho. Yo no conocía mucho a Diego, conocía a Nirma un poquito. ¿Por qué? Porque la conocí, porque hice la exposición con ella, etcétera, etcétera. Pero de pronto nosotros también vivíamos muy aislados en la Universidad Nacional. Hay que decir la verdad. Bien, pasemos el micrófono. Hombre. A Diego Arango. A ver qué nos cuenta el maestro. No, en esa época yo sí quiero aclarar una cosa que es poco, bueno, son cosas un poco de la historia. Miren, precisamente en esa época, múltiples profesores y estudiantes de la Universidad de los Andes fueron expulsados, entre ellos Nirma. Y nosotros, y yo también había sido expulsado del trabajo y quedamos muy mal. Estuvimos durante varios años muy mal económicamente, que fue cuando se creó precisamente el taller. Ella posteriormente entró a trabajar, entró a la Nacional, pero fue tiempo después. Pero inicialmente fue cuando fue precisamente en razón a un trabajo que hicimos, que aquí está el afiche, donde denunciamos lo que se hizo en los Andes, y lo hicimos conjuntamente con una compañera amiga que era de Morir. Hay una cosa que quiero aclarar, cuando estaba hablando aquí no es tanto como aclaración, sino simplemente como contextualizar. El tema de ese momento en la universidad era bastante álgido. La Universidad Nacional era estigmatizada y fue de tal forma la estigmatización que se iba a cerrar, o se cerró. Y se tuvo la solidaridad de todas las universidades, incluso tengo fotografías de ese entonces, en la Universidad de los Andes, la Javeriana, muchas universidades participaron de ese movimiento, pero muchísimas universidades. Y ahí fue cuando llegó, estuvo la cuestión de la época de Ferguson, que era uno de los profesores a los que fue echado. Sociología se empieza a conformar ya como un ente de crítica organizado por Orlando Falcón. Entonces ya ahí empieza a ver todo ese proyecto y que fue cuestionado posteriormente por el mismo Estado. Entonces, yo creo que los cambios que se van suscitando, las mismas circunstancias sociales, las mismas circunstancias políticas que llegan en el país, obligan a tener un comportamiento diferente en cada una de las personas. Uno se irá para un lado, otro para el otro. Eso es un problema de cada cual. Eso es la responsabilidad de cada cual. En el caso nuestro, pues simplemente nos unían ciertos intereses, no solamente en la práctica, sino había carácter político que nos identificaba. Y se llaman discusiones en las que teníamos que leer a Gransky, teníamos que llegar y leer a Marta Heineken. Entonces era toda esa ideología que está en ese momento que empezó a alborotar, que de todas maneras ya con el futuro se decantó. ¿Qué carajo que nos importa? Nosotros Marx fue para Europa, no fue para Colombia, y es cuando tiene que rescatarse la imagen de Bolívar. Entonces son de las cosas que hay que llegar a empezar a mirar cómo era el contexto, porque hay mucha gente que le gusta comer queso que se olvida que es un porvenir a vaca. Entonces simplemente es como tener en cuenta todos esos aspectos, por qué es que vienen las transformaciones. Las transformaciones no se dan porque sí, son las mismas exigencias que llegan las situaciones políticas que llegan en ese momento. Las mismas situaciones que llegan y generan los estados, los gobiernos. Cuando llega y se hace el Frente Nacional, ¿qué significó? Y si nos damos cuenta, es una historia que ha sido excluyente. Este país vive en guerra porque ha sido excluyente. Siempre ha estado excluyente. Y el artista no puede estar negado a mostrar esos aspectos de la exclusión. Muchas gracias. Maestro Fabio Rodríguez, ¿lo escuchamos? Yo tengo que hacerles una anotación muy seria. Y es que ustedes están jugando de manera tramposa, porque yo recibí un cuestionario y estoy tratando de atenerme un cuestionario, en cambio aquí ya están discutiendo el problema de la personalización de los problemas o la arenga política, que fue uno de los factores de radicalización y de dogmatismo que determinó la división del taller y la ruptura del taller y la expulsión de algunos de los miembros del taller. Entonces,
o hablamos de política o hablamos de, o me atengo al cuestionario, porque yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes se han preguntado por qué yo vivo en Italia? ¿Será porque un día la musa llegó y me dijo, hombre, váyase para Italia porque esa es la tierra de Miguel Ángel y de las bellas artes, o cómo fue? ¿Alguien se ha preguntado por qué yo vivo en el exilio de mis compañeros del taller Cuatro Rojo o no? Entonces, yo creo que entonces, ¿cómo enfocamos el asunto? Porque se pone, es muy pesado escuchar arengas políticas trasnochadas, algunas de ellas, ¿no? Hemos tenido todos una evolución, ninguno de nosotros proviene de la derecha, hemos sido todos, tenemos un lugar de pertenencia dentro de lo que es la militancia, dentro de lo que es el compromiso y dentro de lo que es nuestra colocación como artistas, como... Bueno, maestro, entonces cuéntenos usted por qué vive en Italia. Yo tengo que cómo se terminar esto, transformó. porque todos hablan de sus cosas y no es que yo quiera personalizar el asunto, sino que o aclaramos el problema o díganme cómo tengo, porque yo me Sigamos con el temario, por favor. ¿Perdón? Sigamos con el temario, con el segundo punto del desarrollo de la transformación. Entonces, ¿cuál es ¿Por qué se fue para el Italia? desarrollo y la transformación de los integrantes del Taller Cuatro Rojos? No, ¿usted por qué está en Italia? Eso. ¿Por qué vive en Italia? Sí, pero... ¿Usted por qué está exiliado en Italia? No. Será porque, de pronto, porque los niveles de mi militancia, los niveles de mi compromiso con la realidad política colombiana y la realidad social colombiana me impidieron seguir en Colombia, o me obligaron a salir de Colombia, porque yo no salí voluntariamente de Colombia, Yo salí en condiciones complicadas de Colombia, ¿no? Entonces, pero como el tema no es ese, yo por eso les digo, aclaremos cuál es el tema que queremos hablar, porque el segundo punto aquí habla del desarrollo y la transformación de los integrantes del Taller Cuatro Rojo. Entonces, ¿en qué momento me integro yo al Taller Cuatro Rojo? Indudablemente me integro porque yo conozco a los artistas, como les dije antes, desde tiempo atrás. A Diego Arango lo conozco en el momento en que nos dan el Premio Nacional de Arte en Colombia. Y los dos recibimos una invitación de Gloria Valencia Diago para hablar sobre el arte comprometido, y hay una entrevista en El Tiempo que se titula Dos artistas que creen en el arte comprometido. Y ahí se abre el diálogo con Diego, que en esa época trabajaba en la Luis Ángel Arango, y me lleva a trabajar con él en la biblioteca Luis Ángel Arango. Pero insisto, yo formaba parte de ese taller de artes gráficas y de ese taller de grabado en la Nacional, y Humberto me lleva como su asistente monitor al taller de grabado de la Universidad de los Andes. Entonces, ahí se da esta vinculación y se da este acercamiento a lo que es la realidad colombiana. Yo me voy largo tiempo con el Premio Nacional de Arte a vivir en las Herías Paz del Río, y no pasé en vano por Paz del Río, porque no solo aprendí todo el trabajo con los obreros, sino que me vinculé activamente en un campo de concentración de 48.000 obreros en ese momento, que eran campesinos e indígenas exerradicados y trasplantados artificialmente a una planta industrial. Entonces yo entro en contacto con esa realidad directa, pero había tenido contactos con la realidad directa también de mi experiencia urbana en Bogotá, con mi experiencia de los viajes por Colombia, de continuación, de experiencias vinculadas a esa experiencia que se vivía directamente en la Universidad Nacional, como bien recuerda Jorge y como recuerda Humberto, con Orlando Fansborda, con Diego Montaña Cuellar, con maestros importantísimos como Eduardo Mañaluna, el padre de Eduardo, que después asesinan y masacran los paramilitares en Colombia. Entonces, mi participación es desde muy joven, mi vinculación con esa inquietud de los artistas de vincularnos con nuestro trabajo,
es decir, con las herramientas del arte, a todo un proceso de análisis, de conocimiento, de estudio, de discernimiento sobre la realidad colombiana. Y no solo colombiana, porque había una proyección ya de visión hacia afuera, como creo haber dicho en mi primera intervención. Es decir, al taller Cuatro Rojos se van a acercar desde el momento en que se participa activamente con un documento de los que, en el que yo participo en la redacción, en el primer encuentro de la plástica latinoamericana, y a raíz de ahí existe una vinculación internacional del taller Cuatro Rojos. La verdad, por ejemplo, es que Graciela Carnevale en Buenos Aires tiene mucho material del taller Cuatro Rojos. Cuando yo he ido a Cuba en muchísimas oportunidades, en Casa de las Américas hay una colección que ni siquiera los miembros del taller Cuatro Rojo o los participantes del taller Cuatro Rojo tienen idea que hay en la colección de Casa de las Américas de La Habana. Yo mismo descubrí más de 18 trabajos míos de dibujo y de gráfica en la colección de Casa de las Américas. Bueno, Entonces, gracias. Ese sería el tercer punto del temario, ¿cierto? El contacto con todo lo latinoamericano. sí, Entonces pasemos a esa tercera ronda de preguntas, ¿le parece? un desarrollo y producción de pensamiento político, indudablemente sí, porque yo quiero recordar, así como ha recordado Diego, Jorge y Gilberto, algunas experiencias tipo la Casa de la Cultura. Recuerden que los jóvenes estudiantes de Bellas Artes en ese momento, y hablo de Saturnino Ramírez, de Francisco Roca, de personas que estuvieron tan cerca de Jorge y de Humberto como de mí, de mi persona, pues Pacho Roca hace la primera intervención en un autobús público. Nosotros hacemos la primera exposición al aire libre en 1968 en el Parque Nacional. En 1968 se realizó una exposición que se titula 20 artistas jóvenes, en el que el más viejo era Luis Caballero y el más joven era yo. Y de todos esos 20 artistas, ninguno dejó de trabajar ni ninguno abandonó el campo del arte. ¿De acuerdo? Entonces, esa experiencia se va dando paralela porque indudablemente el nivel de acercamiento al estudio, a la ideología, al compromiso político implica un proceso. Pero es que a nosotros nos tocó el momento, como dije antes, de la primera militarización con Gerard Restrepo de la Universidad Nacional. Recuerden que la Facultad de Artes es en ese momento en que nosotros participamos en la mudanza desde la Escuela de Bellas Artes a la nueva Facultad de Artes de la Universidad Nacional, y eso implica que nosotros estamos de tiempo completo allí participando en la vida universitaria, en la vida política de la universidad, en la vida política que no era simplemente una isla, porque la universidad no estaba aislada de la realidad nacional, si no, no nos hubieran masacrado, y si no, a Camilo Torres, es decir, Camilo Torres no se hubiese ido para la guerrilla, no se hubiese ido para el monte, y las juventudes camilistas no hubiesen existido en la Universidad Nacional, y nosotros no hubiéramos bebido de esa linfa vital que eran las discusiones constantes en la recién fundada Facultad de Sociología, donde yo conozco a Luis Fallada y conozco a Fausto Borda, porque es que esos son personajes de nuestro entorno cultural que no son propiedad privada de nadie. Yo participo en esa firma del primer comité por presos políticos, en la cual solo mencionan a García Márquez y a Santos Calderón. Ven todos a ver por qué, al hermano del presidente y a García Márquez. Entonces, ¿está Diego Arango solo ahí con ellos? No, estamos también un grupo de jóvenes que participamos en esa realidad. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Okay. El arte latinoamericano, ¿qué condiciones tienen ustedes a nivel latinoamericano? Bueno. Sí, hubo algunos conocimientos. Estoy hablando mucho antes del taller Cuatro Rojo. Como en este momento he perdido un poco la memoria de nombres, tengo anotados los nombres. Lo voy a mencionar.
Pero ustedes se relacionaban con los artistas latinoamericanos. No, estoy hablando de Nirma y mi persona. No estoy vinculando, no estoy hablando de los otros. Mire, uno de los temas que más nos interesó cuando estábamos precisamente en Europa con una reunión que tuvimos con una gente de Argentina y nos pusieron en contacto, fue con la exposición de la primera Bienal de Arte de Vanguardia, que fue en noviembre del 68, ¿no es cierto?, de la Confederación General de Trabajo en el Rosario, en Argentina. Ese fue uno de los primeros movimientos que fue Tucumán, se creó precisamente a partir de eso. Y establecimos, en la época que estuvimos precisamente en Europa, una serie de vínculos con gente que, entre otras cosas, participaron casualmente algunos en mayo del 68 en París. Voy a darles varios nombres. Pablo Suárez, por ejemplo, fue una de las personas con las cuales se tuvo un contacto. Con Juan Pablo Renán, que lo asesinaron, ¿no es cierto?, y Eduardo Ruanó. A toda esta gente la mataron en Argentina, cuando se creó la cuestión de la dictadura. Posteriormente, del taller 4 Rojo, cuando ya se había creado, precisamente se creó una serie de vínculos y de invitaciones con la gente en Chile, con el grupo de Chile. ¿Cómo era que llamaba el grupo de Chile que lo asesinaron? Bueno, fueron los compañeros que fueron los que organizaron, aquí lo tengo, el primer encuentro de artistas latinoamericanos se iba a hacer en Chile. Y casualmente, 20 días antes de eso fue el golpe de Estado y se canceló. Y nosotros ya habíamos enviado una serie de obras y habíamos expuesto allá lo mismo que en la Argentina. Que entre otras cosas recuerdo que una de las personas que movió eso fue Carlos Granada. Bueno, y a raíz de la cuestión del golpe de Estado, entonces se organizó el primer encuentro en La Habana. Y estábamos 2 personas que íbamos a ir como representantes del taller, que era Carlos y mi persona. Yo desafortunadamente me dio una gripa fuertísima y no pude asistir. Sí iba a asistir a Chile antes de, y casualmente hubiera correspondido con la cuestión del golpe de Estado. Yo tuve vínculos también con algunos sectores en México, ¿no es cierto? Hablo de los años 60, no estoy hablando de la época del taller. De todas maneras, cuando se creó el taller, sí se tuvo unos buenos vínculos con todos los participantes en el primer encuentro en La Habana, ¿no es cierto? Y ahí se hizo varias muestras, entre otras cosas. Esas obras que se hizo referencia ahora, que están en Cuba, fueron donadas precisamente por el taller 4 Rojo, allá en Cuba. Posteriormente, allá se hizo una exposición que fue en el Museo de La Habana, que fue la primera muestra de América Latina, y ahí participamos todos los miembros. También otra cosa que es interesante que la aprovechamos en cierta forma, y fue una denuncia sobre la cuestión de lo de Vietnam, fue la Bienal de Venecia, y ahí participamos Humberto, ¿no es cierto?, y nosotros. Bueno, perdón, yo voy a replantear un poco la pregunta, también en función del tiempo que se nos está acabando. La idea es más o menos la siguiente. Resulta que, pues, se supone, cuenta la historia oficial más o menos, que mientras en América Latina había gobiernos dictatoriales, pues en Colombia no había una dictadura.
y considero yo, hay como una idea también de que el gobierno de Turbay Ayala fue completamente represivo. Entonces, pasemos al cuarto punto. ¿Qué pasa bajo el gobierno de Turbay Ayala? Y ustedes pues lo complementan con su contacto con el arte latinoamericano. Pero podemos cortar el tiempo. Puede empezar el maestro Jan Grandi. Mire, ¿ustedes están de acuerdo en cortar el tiempo? No. Ahora, sigamos. Yo estoy dispuesto a estar aquí en la hora que usted quiere. La verdad, ¿por qué? Porque, mira, de pronto hemos sido un poco emocionales y me hago esa crítica. Pero hay tantas cosas que realmente están equivocadas que muchas veces es mejor aclararlas. Porque a veces se hablan cosas que no se determinan correctamente. Por ejemplo, yo en el año 68 fui creando la carrera de grabado de la Universidad de los Andes. Yo traje a Nirma con la serigrafía y yo también fui expulsado. Pero son detalles, ¿me entiende? Todavía no hemos entrado realmente de lo más importante, que es la actividad que ha hecho el Taller Cuatro Rojo. Y yo no soy enemigo de Diego, ni soy enemigo de nadie de los integrantes que han estado ahí, pero a veces hemos tenido dificultades. Y es normal, me parece que es normal, porque la época era una época de dificultades ideológicas también. La izquierda estaba completamente fragmentada, todo el mundo era portador de la verdad, no era fácil comunicarse con la gente de izquierda. Y ahora a mí sí me gustaría tocar el tema que ha respondido Diego, porque yo sí considero que el Taller Cuatro Rojo de la tercera fase, se lo llamamos así, porque hay un Taller Cuatro Rojo de la tercera fase, que es muy importante, y que aquí no se ha hablado, porque aquí solamente hablamos de la plástica. Pero el Taller Cuatro Rojo de la tercera fase también tenía un taller de plástica. Claro. Dentro de muchos talleres donde estaban activistas, donde estaba gente muy importante hablando exactamente un discurso de una historia popular. Porque solamente no eran los plásticos. Hasta ahora estamos hablando de los plásticos. Pero el Taller Cuatro Rojo tiene una etapa que no solamente tiene los plásticos, tiene teatro, tiene filósofo, tiene historiadores, tiene médicos, tiene abogados. Está metido con la NUC, está metido con el CRIC, está metido con una cantidad de movimiento muy importante campesino, obrero, aquí y en Medellín. Que eso no se ha hablado nunca, porque solamente la plástica es lo que le interesa a los investigadores. Y el Taller Cuatro Rojo no solamente fue plástica. También nosotros creamos exactamente un comité internacional, porque de hace mucho tiempo, desde los años 60, teníamos relaciones con Cuba. Teníamos relaciones con muchos escritores de la izquierda. Sí, señor. Yo fui íntimo de Alape, ¿verdad? Y muchos escritores de la izquierda, de Pedro Alcántara, de artistas que en este momento realmente tenían una vocación muy clara de denuncia, de ser un artista que no iba a ser una obra decorativa, que no iba a ser una obra oficial, y que se oponía rotundamente a todo un discurso de la plástica oficial en el país, y que se comprometía a revelar y a trabajar dentro de su mirada estética y relaciones a una mirada completamente popular. Y en estas relaciones internacionales nosotros sí tuvimos contacto con muchos artistas y grupos y colectivos de América Latina, y no solamente contactos, nos cambiábamos las obras. Aquí hay muchas obras de artistas latinoamericanos que recibíamos exactamente cuando nos encontrábamos y hacíamos intercambio de las obras. Acuérdense que en esta época
La comunicación con América Latina era nula, nula. Yo pienso que hay que regresar a la época, porque aquí no se ha regresado a la época de los años 70 y 71 y adelante. Era una época que aquí no la hemos esbozada para nada, ni creo que muchos de aquí conocen. No es la Bogotá de hoy. Es una Bogotá oscura, sin comunicación, con censura, con torturas, donde los países, la mayoría de los países, están aislados. Solamente cuando los artistas viajan se conectan, porque no había internet tampoco, ¿no? Nos conocemos por los medios, por Cuba, por bienales, y ahí no podemos comunicarnos, ¿verdad? Y hacernos ver cuáles son los verdaderos intereses que nos mueven dentro de la plástica. Y también dentro de una concesión del mundo política. Usted, para ir a Cuba en ese entonces, usted no sabe el viaje que uno se tenía que hacer. Había que ir a Rusia, había que moverse por Europa y entrar a Cuba. ¿Por qué? Porque si no, cuando tú llegabas aquí al país, inmediatamente te cogían preso. No, esa era, digamos, Bogotá y la Colombia entera. Una represión constante donde todos los intelectuales, los artistas que se unían a los grupos sindicales, campesinos y indígenas tenían que estar absolutamente de una reserva impresionante, porque ellos constantemente los mataban. ¿Quién ha puesto la sangre en ese país? Los campesinos y los indígenas más que todos. Y los intelectuales que se han acercado a ellos también han sufrido represión. Yo he sido preso. Yo he estado preso aquí en Colombia del año 68. Y después, más adelante también. Y ahora, lo que quiero decir, que no era un acto simplemente estético, era una convicción, ¿verdad? Y creo que todo lo del Taller Cuatro Rojo, cuando nos unimos, teníamos esa convicción. Y en el Taller Cuatro Rojo también hay que decir que trabajamos armónicamente y hicimos realmente una investigación y un enriquecimiento muy grande entre los compañeros que en ese entonces estaban unidos. Así es. Denle la palabra a Sí, Humberto. Yo creo que tú estás entrando ya tratando de focalizar algunos aspectos muy por